En Costa Rica, un jugador de rugby reconoció abiertamente su preferencia sexual frente a su equipo, pues estaba cansado de tener que esconderse. Se trata de David Zúñiga, un jugador del conjunto de Coronado Rugby Club. Él compartió su historia con Deportivas del 13. Con 20 años, David Zúñiga le habló a su madre sobre su homosexualidad, tema bastante complicado en una familia apegada a la religión pentecostal. Sin embargo, su madre y su familia en general no hicieron más que apoyarle. Para ese entonces, Zúñiga ya era un gran deportista, había practicado gimnasia y también artes marciales. Ya con las artes marciales, su familia se preocupaba por la rudeza del deporte y los golpes que de vez en cuando recibía. A los 25 años, David se convirtió en jugador de rugby en Coronado Rugby Club. Otra preocupación más para su madre, ya que ahí los moretones y golpes seguían siendo la temática. Además, según los estereotipos, este es un deporte para hombres rudos y no para una persona homosexual. Pero con este estereotipo definitivamente rompió David, que ya acumula 11 años jugando un deporte del que está inmensamente enamorado. Zúñiga es médico de profesión y ha trabajado con el ICODER. A sus 36 años convive con su pareja Alexander Miranda desde hace más de un año. Este atleta del rugby nos contó un poco más de su historia. Contanos tu historia con el rugby y en el momento en el que también le contás a tus compañeros sobre tu preferencia sexual. Ok, bueno, la historia conmigo en el rugby es muy vieja en realidad porque yo crecí en Tres Ríos de Cartago, en la zona de Concepción, que es donde por primera vez pusieron el Colegio Franco Costarricense. El Colegio Franco Costarricense era la primera cancha de rugby que se hizo en el país en ese momento y siempre tenían como muestras del deporte, qué sé yo, ¿verdad? No había como una liga como tal, pero siempre habían como exposiciones y de hecho los estudiantes del colegio siempre tenían como dentro de su currículum deportivo el rugby también. Entonces como que me empezó a llamar la atención y como que por ahí mi abuelo siempre me llevaba y me estimulaba a ver si realmente me interesaba el deporte y pues ya fue como hasta los 25 años más o menos, que fue que salí de la universidad, como entre 23 y 25 que decidí como ya agarrarlo como más en serio y actualmente tengo ya 11 años de jugar rugby con el equipo de Coronado Rugby Club. Empecé primero con otro equipo que en ese momento se llamaba Hacks Rugby Club, evolucionó a WAC y después de ellos fiché con Coronado Rugby Club y actualmente tengo como unos 6-7 años de estar jugando con ellos. Cuando llegué por primera vez a Coronado Rugby Club, ya no quería estar como en el closet deportivo, digamos que en el que había estado por los 6 años anteriores con el otro equipo en el que había jugado, donde muy pocas personas conocían cuál era mi orientación sexual y entonces decidí ser más bien franco con ellos y abrirme por completo y decirles que yo era homosexual, que además estaba interesado en jugar rugby, no venía ni a ligarme a nadie, ni a buscar novio, ni mucho menos, sino que lo que quería era jugar y aportar lo mejor de mí como deportista. ¿Cuánto tiempo tenías en el equipo cuando decidiste abrir tu vida de esa manera? En el primer entrenamiento, de hecho, yo entrené con ellos un día domingo y cuando terminó el entrenamiento llegué y le dije al coach que si me permitía al equipo un momento porque necesitaba comunicarles algo y él fue muy amable, me cedió el espacio y yo les comuniqué, les dije absolutamente todo. Realmente me puse muy nervioso, creo que ha sido como uno de los momentos quizás más difíciles que he tenido que afrontar porque no todo el mundo lo recibió de la mejor manera, ¿verdad? Como suele suceder en Costa Rica. Sí tuve muchísimas muestras de apoyo desde el inicio, pero no todo el tiempo fue así, ¿verdad? Muchas de las personas que en un principio como que tuvieron un rechazo hacia lo que les estaba contando, posteriormente me contactaron inclusive y me dijeron que agradecían el gesto, que había sido muy valiente, que les había cambiado la manera de ver las cosas, que no era algo usual en el deporte, ver un hombre homosexual asumiendo su orientación sexual de esa manera, ¿verdad? Y rompiendo como todas esas barreras que se tienen dentro del deporte, ¿verdad? Que es un espacio de por sí ya bastante homofóbico, discriminatorio, machista, ¿verdad? David, pues bueno, en ese momento en el que vos decidís a partir de ahí contar tu historia a todos tus compañeros, ¿cuál fue el momento más complicado?
Creo que el momento más complicado, qué difícil pregunta, yo creo que se vuelve el día a día, porque una vez que sos una persona abiertamente homosexual en un espacio tan homofóbico, los ataques son cosa de siempre, ¿verdad? Y no solo ataques, ¿verdad? Porque cuando uno habla de ataques, la gente lo asume como algo ya de agresión física, ¿verdad? Sino cuestionamientos constantes, exigencias diferentes, limitaciones a la hora de poder jugar, del espacio que te ceden en una cancha. Creo que quizás el momento más difícil fue como asumir el proceso de alto rendimiento, ¿verdad? Para poder aspirar a la Selección Nacional de Costa Rica, en el que es un ambiente bastante machista, en el que muchas personas de las que jugaban conmigo, entrenaban conmigo, hacían el día a día conmigo, me conocían y me querían montones, me respetaban muchísimo. Entonces eso me dio como una falsa impresión de lo que podría ser el deporte. Y cuando me tocó representar con la Selección Nacional en el Suramericano en Guatemala hace 2 años, en el 2018, llegamos y los organizadores, la federación deportiva, las federaciones deportivas en ese momento compitiendo, todas eran súper homofóbicas, eran súper machistas, los ataques fueron de otro nivel, de otro corte. Mi entrenador en su momento fue bastante homofóbico también. A otro de mis compañeros que también es gay le limitó muchísimo el tiempo que tuvo en cancha. Sufrimos demasiadas agresiones que la gente no percibe, ¿verdad? Como una agresión directa por ser homosexuales, pero que es precisamente por el hecho de que seamos homosexuales, que la sufrimos a diario en una cancha, ¿verdad? David, pues ahora se viene el tema del matrimonio igualitario. Para ustedes esto es como una nueva conquista, me parece, ¿no? Pues para mí es como una validación, digamos, como un reconocimiento a las personas que han luchado durante muchísimas décadas, durante muchísimo tiempo. Es como por fin reconocerles que sí tenían la verdad, sí tenían la razón, ¿no? De decir que éramos iguales y que merecíamos que el Estado protegiera nuestras uniones, ¿verdad? Entonces creo que es un momento histórico para Costa Rica, es un momento que va a hacer que nuestra nación avance montones en muchísimos temas diferentes, ¿verdad? Porque ya como ya lo hemos visto, este tema se utilizó para polarizar políticamente, para agitar las aguas de los conservadores, para muchísimos motivos que todo al fin y al cabo se resume a limitarle los derechos a las personas LGBTIQ del país. Bueno. David, para terminar, en el deporte, pues ya poco a poco muchas figuras que son homosexuales lo han aceptado ya públicamente. ¿Qué tanto se da esto y qué mensaje le das vos a los que todavía no se han animado a hacerlo, pero que quieren hacerlo en algún momento? Yo creo que el poder expresar abiertamente nuestra sexualidad es muy importante porque nosotros como homosexuales, las lesbianas, las personas trans, los bisexuales, los intersex, necesitan representación en los espacios, ¿verdad? Para saber que esos espacios también nos pertenecen, porque durante muchísimo tiempo a mí se me educó que los homosexuales no pertenecen al deporte, ¿verdad? Que los homosexuales no pertenecen a una cancha, que los homosexuales no pertenecen a un camerino, que los homosexuales no tienen nada que estar haciendo ahí. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos las mismas capacidades que las personas heterosexuales. Nosotros tenemos las mismas capacidades para desarrollar el deporte hasta niveles profesionales, ¿verdad? Entonces es como un sinsentido, ¿verdad? Seguir limitando la posibilidad de que las personas LGBTIQ accedan a los espacios de deporte. Esa representación es importante porque muchas personas al ver a un homosexual, abiertamente homosexual en una cancha, van a decir, ¿cómo? Yo también tengo derecho a hacer eso y además puedo celebrar con mi pareja y además puedo, ¿verdad? O sea, yo creo que la representatividad tiene ese factor importantísimo y entonces es muy importante que las personas que están allá afuera, que son sexualmente diversas, ¿verdad? Dentro del espectro LGBTIQ, se tienen que manifestar precisamente para poder hacerlo. Evidentemente, para no todas las personas es lo mismo, no todas las personas tenemos un espacio seguro como el que yo tengo, porque la verdad es que tengo un espacio total y completamente privilegiado en Coronado Rugby Club y en la Federación Costarricense de Rugby, que es donde yo me desarrollo, pero como te digo, en las demás federaciones no es lo mismo, a nivel país no es lo mismo, a nivel regional no es para nada lo mismo, digamos, a nivel centroamericano, ¿verdad? Entonces creo que esa representatividad de un homosexual abiertamente homosexual en una cancha, ¿verdad? Es importante para que la gente empiece a motivarse y empiece a salir más y más y más y más. David, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, encantado de poder atenderlos. Bueno, aquí teníamos a David Zúñiga, jugador de rugby, que bueno, ya tiene hace muchos años de haber aceptado su homosexualidad y que la ha llevado ya en paralelo junto con su carrera también como deportista profesional. Vuelvo al estudio de Costa Rica Noticias. Que pasen una feliz noche.